Vamos a realizar a continuación el ejercicio capa de datos utilizando el API de JDBC. ¿Están listos? Vamos. El objetivo es crear un programa para poner en práctica la capa de datos lógica utilizando el API de JDBC. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Vamos a ver a continuación el diagrama de clases que vamos a utilizar en este ejercicio. Podemos observar los siguientes paquetes: el paquete personas.jdbc, el paquete personas.dto y el paquete personas.test. Dentro del paquete JDBC vamos a crear lo siguiente. Vamos a tener nuestra clase conexión, la cual nos va a permitir conectarnos a la base de datos. También vamos a crear una interfase llamada persona.dao, la cual va a definir los métodos insert, update, delete y select. Y también vamos a crear una clase que va a implementar esta interfase. Así que vamos a crear la clase persona.dao JDBC, la cual define varias variables, como puede ser la variable userCon, que va a almacenar la conexión a la base de datos que le proporcionemos, y por ejemplo también las cadenas que van a tener cada uno de los queries que vamos a utilizar. Por ejemplo, los queries de insert, update, delete y select. También esta clase va a tener un constructor vacío y un constructor con un argumento. Esto es muy similar a lo que ya trabajamos en el ejercicio anterior. Sin embargo, ahora le estamos dando otra forma, ya que podemos observar que estamos trabajando con interfaces y una implementación de esta interfase. Y con esto ya estamos relacionando nuestras clases, pero el objetivo es buscar un bajo acoplamiento, así que vamos a tener el menor número de relaciones posibles entre nuestras clases. Y también a su vez buscar un alto acoplamiento, y por ello, por ejemplo, la clase de conexión únicamente se va a encargar de crear el objeto conexión, pero no va a realizar ninguna otra tarea. Y por ejemplo, esta clase persona.dao JDBC va a utilizar este objeto conexión. Y con ello estamos logrando un bajo acoplamiento y una alta cohesión. Un bajo acoplamiento debido a que estamos utilizando el menor número de relaciones posibles, y un alto acoplamiento debido a que las clases únicamente se dedican a realizar la tarea para la cual fueron creadas. Así que en esta clase estamos implementando también los métodos de la interfase insert, update, delete y select. Por otro lado, vamos a crear nuestro objeto de entidad. En este caso va a ser el objeto persona.dto. Podemos observar que esto también ya lo hemos trabajado. Anteriormente era el objeto de tipo persona, pero ahora vamos a aplicarle el concepto del patrón de diseño DTO, ya que este objeto lo vamos a estar transfiriendo entre las distintas capas que tenemos. En este caso, debido a que lo estamos transfiriendo entre distintos paquetes, por ejemplo el paquete de JDBC y el paquete de test, entonces es que vamos a considerar que este objeto lo estamos transfiriendo entre nuestros distintos paquetes. Por ello, ahora esta clase se llama persona.dto. Recordemos que DTO significa Data Transfer Object. Y en este caso recordemos que DAO significa Data Access Object. Así que ya estamos aplicando tanto las mejores prácticas de cohesión y acoplamiento y también los patrones de diseño DAO y DTO respectivamente. Y esta clase de persona.dao JDBC utiliza la clase persona.dto. También esta interfase podemos observar que dentro de sus parámetros utiliza el objeto persona.dto. Y finalmente creamos el paquete personas.test. Este paquete es el que va a contener nuestro método main y es el que va a utilizar nuestro paquete JDBC. Así que este es el diagrama de clases que vamos a utilizar en el siguiente proyecto. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto. El proyecto se llama persona capa datos. Lo depositamos en la ruta mostrada y podemos observar que también vamos a crear una clase principal. Esta clase principal se llama test personas y la depositamos en el paquete personas.test y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a agregar la librería de MySQL a nuestro proyecto. Estos son los mismos pasos que ya hemos creado anteriormente, así que damos clic derecho sobre el proyecto. Posteriormente seleccionamos Libraries y dentro de Libraries damos clic en Add Jar.
Posteriormente seleccionamos la ruta donde hemos depositado este YAR, por ejemplo en este caso la ruta de cursos JDBC, y seleccionamos el driver, en este caso MySQLDriver.jar, y damos clic en abrir. Y con esto ya tenemos asignada la librería a nuestro proyecto, es decir que ya hemos agregado la librería al ClassPath de nuestro proyecto, y damos clic en OK. Como siguiente paso vamos a agregar una clase a nuestro proyecto. La clase se llama PersonaDTO y la depositamos en el paquete personas.dto y damos clic en finalizar. También vamos a agregar una clase llamada conexión y la depositamos en el paquete personas.jdbc y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a crear la clase PersonaDAO y esta clase la depositamos en el paquete personas.jdbc y damos clic en finalizar. Ahora agregamos la clase PersonaDAO.jdbc y la depositamos en el paquete personas.jdbc y damos clic en finalizar. Hasta aquí ya tenemos toda la estructura de nuestro proyecto. Ahora vamos a empezar a modificar nuestras clases y vamos a comenzar con nuestra clase de PersonaDTO.java. Esta clase es muy similar a la clase de persona que hemos creado en proyectos anteriores, así que únicamente vamos a repasar los elementos que contiene esta clase. Se encuentra en el paquete personas.dto, la clase se llama PersonaDTO y es de tipo public. Vamos a crear un constructor vacío de esta clase y también un constructor con un argumento. El argumento va a corresponder al atributo que corresponde con nuestra llave primaria de la tabla de persona. Por ello proporcionamos el parámetro de id-persona. Y lo vamos a utilizar para inicializar el atributo llamado id-persona. Eso es todo lo que va a tener nuestro constructor con un argumento. Posteriormente definimos nuestros atributos, definimos el atributo id-persona de tipo privado y entero, posteriormente el atributo de nombre que es privado y de tipo string, y el atributo de apellido, que es también privado y de tipo string. Recordemos que estos atributos corresponden con cada una de las columnas de nuestra tabla de personas. Y como siguiente paso agregamos los métodos get y set para cada uno de estos atributos. Y por último lo que hacemos es agregar el método toString para imprimir el estado de este objeto concatenando el valor de cada uno de los atributos de este objeto. Y con eso terminamos nuestra clase PersonaDTO. Así que este objeto es el que vamos a transferir entre las distintas capas, en este caso entre los distintos paquetes de nuestro proyecto. Por eso utilizamos el nombre de DTO, ya que significa Data Transfer Object. Como siguiente paso vamos a crear nuestra clase conexión.java. También esta clase es muy similar a lo que ya hemos trabajado en lecciones anteriores. Así que vamos a recordar este código. Esta clase se encuentra en el paquete personas.jdbc. Vamos a hacer import del paquete java.sql. La clase se llama conexión y es de tipo public y definimos algunas variables. Por ejemplo, en este caso el JDBC driver, el JDBC URL, el JDBC user y también el JDBC password. También definimos la variable driver de tipo driver. Creamos el método getConnection, el cual es público, estático, sincronizado y devuelve un objeto de tipo connection. También este método podría arrojar una excepción de tipo SQLException. Y si la variable driver es igual a null, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar la clase class.forName para levantar la clase del driver de MySQL. Posteriormente creamos una nueva instancia de este objeto driver y registramos este driver. En caso de error vamos a procesarlo y mandamos a imprimir falló en cargar el driver. Y mandamos a imprimir el stack trace.
Y en caso de que no haya ocurrido ningún error, entonces vamos a utilizar el objeto Driver Manager y por medio del método getConnection proporcionamos los parámetros para regresar y crear un objeto de tipo Connection. Y hasta aquí ya terminamos nuestro método getConnection. Vamos a continuar con esta clase Connection. También recordemos que agregamos los métodos close para cerrar un objeto de tipo ResultSet, el cual, si es diferente de nulo, entonces vamos a cerrar este objeto. Y si ocurre algún error, mandamos a imprimir el stack trace. Agregamos un método similar para un objeto de tipo prepareStatement, y en caso que sea diferente de nulo, cerramos este objeto. Y en caso de error, mandamos a imprimir el stack trace. Y por último, agregamos el método para cerrar una conexión, el método close. Y en caso de que sea el objeto distinto de nulo, cerramos el objeto. En caso de error, mandamos a imprimir la pila de errores y con esto cerramos nuestro método close y también con eso terminamos nuestra clase conexión.java. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo, sin embargo lo recomendable es codificarlo para que sigan poniendo en práctica estos conceptos que ahora ya debemos estar más familiarizados con este código de Java con JDBC. Vamos a detener hasta aquí este video y en el siguiente video vamos a continuar codificando las clases de este proyecto.